Buen día a todos y a todas. Buenos días. Good morning, Caroline. It's a pleasure to have you here. Es un placer tenerle aquí en Santiago con nosotros para tener una conversación sobre territorios, sobre alimentación, sobre arquitectura, sobre urbanismo. Por lo tanto, muchas gracias. Y desde luego agradecer a la organización de un evento de esta altura el poder debatir y el poder reflexionar y analizar desde esta esquina atlántica, que para muchos, como yo misma, es el centro de nuestro propio mundo, nunca lo veo como una periferia, sino como el centro, y poder tener, bueno, pues los ponentes y la altura de pensamiento que hemos escuchado, por ejemplo, esta misma mañana. Por lo tanto, vamos a entrar en un debate que a mí me gustaría que se hilara en base a lo que está sucediendo estos días en Glasgow. Estos días estamos con la que le llaman Conference of Parties, allí en la número 26 en Glasgow. Y bueno, y lo que hemos visto son respuestas dudosas, no valientes de respuesta ante el cambio climático. Entonces, el debate de hoy, más que debate, esta conversación entre Joan y Caroline, debería de tener como hilo conductor para hablar de territorios, de ecosistemas, de biodiversidad y, por lo tanto, desde la visión y del diseño, desde la propia arquitectura y el urbanismo, tener como hilo conductor el cambio climático. Os presentaré a Caroline y a Joan. Caroline es arquitecta, she's an architect from the... Es arquitecta de la Universidad de Cambridge. En la London School of Economics, de la parte del programa de ciudades. Desde el año 2000 ella ha estado investigando la relación entre alimentos y ciudades. De hecho, es la autora de un excelente libro, Hungry Cities, de cómo se devastan, cómo se expolian territorios para dar alimento a esas grandes, sobre todo a esas grandes ciudades, ¿no? Y cómo se dan la espalda y cómo es la alimentación un posible elemento para detonar los cambios en este siglo XXI y reverter procesos de deterioro ambiental. Ella, por ejemplo, en el TED Talk de Oxford, por ejemplo, ha tenido 1 millón de visitas, porque es un tema que ese 1 millón de visitas retrata que hay más personas preocupadas por estas cuestiones, con lo cual nos lleva también a ser optimistas. Muchas gracias de nuevo, Caroline. Joan tiene es un excelente arquitecto. ¿Qué voy a decir de Joan? Él y su socio, Enric Batlle, tienen un despacho en Cataluña que han realizado numerosos proyectos de edificación, pero sobre todo han actuado en amplios espacios geográficos, intentando coser realidades rurales, urbanas. Han intentado reconducir procesos de degradación sobre territorios. Ahí está el proyecto del vertedero de San Joan, que para mí, pues Joan, permite que lo diga, es seguramente el gran proyecto a nivel, escala global, de lo que se debe hacer, de ir como recuperando y resanando esas heridas que se han infringido sobre el territorio. Joan tiene, en su haber numerosos premios, como la Medalla de Oro del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, o el Premio del Mediterráneo al Paisaje en el año 2007, o el Premio Europeo a los Espacios Públicos. Pero como tenemos a dos grandes pensadores, a esos grandes pensadores que van más allá, y que no se quedan en el ensimismamiento del objeto estético, en el que a veces, como arquitectos, nos detenemos demasiado y no levantamos la vista para ver lo que está sucediendo en el mundo y no tener en cuenta los cambios que se requieren y, por lo tanto, pues nuestra mano desde nuestra profesión para poder llevarlos a cabo. Empezaremos, por lo tanto, y con el fin de centrar en este diálogo conceptos que a veces se entrelazan, que a veces confunden o nos confunden.
¿Debemos continuar a hablar de territorios como sinónimo de una superficie física delimitada o deberíamos hablar de espacios geográficos o de único territorio-mundo, dada la interconexión que existe entre ellos? En palabras del prestigioso geógrafo brasileño Rogério Harvest, habría que hablar más de conceptos que reflejen su multiplicidad, los posibles eslabones que expresen la complejidad de las cuestiones, territorialización y desterritorialización, o hablar de nuevas territorialidades. Esa es la primera pregunta, un poco para entrar en ese diálogo, para hablar de los territorios, definir los conceptos. Y si tenemos que hablar ya de no territorio, sino de un único territorio mundo. Caroline, comienzo, please. Sorry, I'm just waiting for the... Sí, estaba esperando por la traducción al inglés. Con frecuencia hablo del hecho de que estamos entrando en una nueva era geográfica. De hecho, en el último panel hemos estado hablando del hecho de que hemos llegado a un punto en el que vemos que la naturaleza no es infinita y tenemos que vivir según esto. Estamos enfrentándonos a esta nueva realidad y creo que en los últimos 200 años hemos estado ignorando la geografía, porque básicamente con la revolución industrial, por primera vez, bueno, hemos comprendido que no podemos vivir en ningún otro sitio, y en su presentación ha hablado de lo que se necesita para alimentar a las ciudades, y antes de la revolución industrial la única manera de tener una gran ciudad era o bien tener un imperio como en Pekín o en, bueno, y tener millones de esclavos, o como en el caso de Roma, tener acceso al mar, porque toda la cuestión es que, bueno, tenemos que ver si tenemos alimentos suficientes para alimentar a la ciudad. Pero bueno, todo ha cambiado porque se ha obliterado la geografía. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero hemos visto la expansión no solamente de las ciudades, pero también de las intertierras. Por ejemplo, en el oeste americano ha sido una tierra que, bueno, estaba habitada por 60 millones de tribus de indios americanos, y ahora se han transformado en una zona verde y bueno, este ha sido el inicio de lo que se llama la comida barata. Podemos hablar de ello más tarde, pero la idea de que podemos utilizar también los trenes para desplazar la alimentación, podemos hablar también del ganado vacuno, pero puede modificar el territorio. La industrialización puede modificar el territorio y convertir los territorios en estas zonas de producción de monocultivo. Y cada vez más vivimos en ciudades. Realmente no se vio esta realidad, no se presenció esta realidad. Y obviamente, bueno, mucha gente pues simplemente se les mató o bueno, se deshicieron de ellos en este territorio. Los últimos 200 años ha sido un periodo en el que realmente hemos visto esta especie de colonización de los territorios. Me voy a quitar los cascos. Y la colonización de los territorios con... Bueno, como se habló en el panel anterior, se ha hablado de la nueva economía, el hecho de que la economía, pues, bueno, se considera que la naturaleza es algo gratuito, entonces hay muchos aspectos conectados. Y para mí, la alimentación es un concepto importante para ver cómo todos estos elementos se entrecruzan, porque todos tenemos que alimentarnos, entonces todos somos cómplices en esta manera de alimentarnos. Y ahora hemos descubierto que es totalmente insostenible, que está destruyendo el planeta. Usted ha mencionado el cambio climático y creo que, en el panel anteriormente también se comentó la falta de biodiversidad nos va a matar antes que el cambio climático. Pero simplemente tratar la naturaleza como esta especie de pintura, de este cuadro. Ahora tenemos que invertir esta idea. Entonces, bueno, si queremos hablar de ello, creo que lo que necesitamos
es una nueva idea de lo que es la buena vida, porque la buena vida que hemos heredado es más bien de una idea del siglo XIX y del siglo XX, y este es el aspecto central del problema. Joan. Por tanto, lo que yo pueda decir tiene que ver más como reflexiones a posteriori de una larga práctica. Mi trabajo muchas veces tiene más que ver, no sé si recordáis esa peli de Tarantino en la que aparecía un personaje que se llamaba Mr. Lobo, que cuando había un crimen sangriento y virulento, él llegaba y barría, lavaba, guardaba el cadáver, etcétera, etcétera. Los paisajistas somos con el Mr. Lobo de la socialdemocracia, ¿no? Que es, somos alguien que venimos a resolver problemas que se han creado previamente. Tras trabajar mucho tiempo resolviendo problemas, entiendes cómo tenían que ser las acciones de tus predecesores para que tú no fueras necesario, ¿no? Y básicamente tiene que ver mucho con eso que has hablado tú del concepto de territorio, ¿no? Es decir, si tú miras en el diccionario, ¿qué es para el diccionario un territorio? Territorio es un espacio que es propiedad de alguien. Y el diccionario deja muy claro que es obligación de ese propietario mantenerlo. Y eso a veces lo hemos olvidado. Creemos que el territorio no es de nadie, por tanto echamos basuras o a veces lo compramos para echar basuras, o los ríos o los afluentes, etcétera, los usamos, nos molestan y los tapamos, etcétera. Hay todo ese tipo de cosas. Y no, el propietario, que suele ser muchas veces no los propietarios privados, sino que suelen ser por lo general el propietario público, porque evidentemente al propietario privado se le exige más por ley. Pero el propietario público parece que la ley, como la ha creado él, no tiene por qué existir. El propietario público devasta territorios. Y eso habría que vigilarlo, eso habría que construirlo. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque el territorio es el gran aliado de la ciudad. Cuando antes, en la discusión anterior, hablaba, no me acuerdo cómo se llama el que estaba sentado aquí, Salvador, decía que esos millones de personas que se van a trasladar del mundo, ¿dónde van a ir a parar? Todos lo sabemos. Van a ir a parar a la ciudad. No van a ir a parar a Teruel. Van a ir a parar a Madrid, a Barcelona, van a ir a parar a Zaragoza, van a ir a parar a ciudades. Y esas ciudades que van a crecer tienen que entenderse muy bien con su territorio. Y la manera de entenderse bien es fusionar lo que es el espíritu de cada una. Por un lado, el territorio, su espíritu básico, es la naturaleza. El territorio es un espacio natural. Por tanto, fusionar esa naturaleza con los valores propios de la ciudad. La ciudad, respecto del campo, es el lugar de la libertad, como decía, ya me entendéis quién, esa de Madrid, ¿no? Pero sí que hay algo de eso. La persona que está en la ciudad, referente a la persona que vive en el campo, disfruta de una libertad que el campo, que es demasiado ligado con los elementos naturales, con las cosechas y tal, tiene realmente una condena por vivir en el campo muchas veces, ¿no? Por eso el campo hay que pensarlo muy bien antes de criticarlo o de industrializarlo, como propone Renculjas en la exposición sobre Countryside, ¿no? Fusionar la ciudad del hombre libre con el campo y la naturaleza, yo creo que es la base de nuestro trabajo y creo que es la única teoría que yo he podido sacar después de años de trabajar. Si no entendemos que la base de nuestro trabajo es convertir las ciudades en espacios renaturalizados, con mejor aire, con mejor vegetación, con mejor hidráulica, con una concepción de la biofilia, como creo que un señor de por aquí, ese señor de ahí, comentaba, que a mí me parece importantísima la biofilia en las ciudades, lo estaremos haciendo mal. De hecho, ya lo estamos haciendo mal. Perfecto. Pues creo que entramos ya ahora sí porque has tocado el tema de debate, la espalda, ese borde, ciudad-campo, que siempre y que todavía existe a día de hoy, la ciudad entendida secularmente como un espacio de creación de ideas, un espacio civilizado, y el campo simplemente el proveedor.
El campo es una especie de relación presa y depredador. Yo me voy a referir aquí en el libro de Hungry Cities, que Caroline habla de, bueno, recoge una antigua canción inglesa del siglo XVII, que se llama The Poor Man Pays for All, y que dice algo así como The King governs for all, El rey gobierna para todas las personas y reza para todos, y también el abogado y el granjero también reza por todos y trabaja para todos. el eterno, la parte explotada, la parte colonizada, pero por esa necesidad de alimentos, de energía que requiere las grandes ciudades, las ciudades. Esta es la segunda pregunta que os tenía precisamente, pues un poco en línea con esta antigua canción popular inglesa. Hemos dejado el paradigma de este siglo XXI para el urbanismo y para la arquitectura es romper ese límite entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad, de que se dejen de dar la espalda para así reconocerse mutuamente y la ciudad también entender el daño que hace en la ciudad. Yo a veces pienso que muchos problemas que han generado el cambio climático por esa depredación de los territorios tiene que ver que la ciudad ha estado siempre dando la espalda al campo. Por lo tanto, es necesario, Joan, Caroline, os pregunto, ¿es necesario como nuevo paradigma para el urbanismo coser esas dos realidades? Well, it certainly should be. Sí, debería serlo. Básicamente, lo que estás comentando es algo que me interesa mucho. De hecho, bueno, he escrito otro libro que todavía no se ha traducido, que se llama Cityopia, y Cityopia quiere decir el lugar de la alimentación, y viene de una palabra griega porque creo que vivo en un mundo que está formulado por la alimentación. Históricamente, la cuestión de cómo comer es totalmente fundamental para la evolución. Todas las criaturas vivas tienen que hacerlo. Entonces, esta cuestión de cómo vamos a alimentarnos es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero a medida que hemos progresado a lo largo de la historia intentando responder a esta pregunta, ha tenido un efecto profundo en cómo vivimos. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros ancestros eran cazadores y recolectores. Y bueno, voy a responder a su pregunta, pero bueno, le estoy dando unas vueltas. Entonces, simplemente lo que haces es mover la alimentación, cazas en una zona, recoges en una zona y luego mueves los alimentos. Cuando empezamos a formarnos hace unos 2000 años, creamos inmediatamente un territorio dividido, porque tenemos la parte productiva, que llamamos el campo, y tenemos un lugar en el medio donde el mundo socializa. No es básicamente productivo, sino más bien no productivo. Es un modelo como si fuera un huevo. Es como que como si la ciudad fuese la yema y el campo es lo que está a su alrededor. Y bueno, hay otros modelos disponibles, pero básicamente este era el modelo predominante. Lo interesante sobre este modelo de ciudad, la ciudad más el campo juntos, es que expresa una dualidad inherente que tenemos en nosotros como humanos cuando empezamos a vivir en las ciudades, que es que con frecuencia utilizo el término aristotélico de los animales políticos, que es un término que me encanta, porque por una parte somos políticos, entonces tenemos que reunirnos, tenemos que estar en grupos, socializar, y entonces así podía ser político de esta manera. Pero por otra parte somos animales, necesitamos a la naturaleza. Entonces, ¿cómo unamos estos dos conceptos? Y los griegos estaban muy obsesionados, por ejemplo, en Aristóteles, se hacía la pregunta de qué es una ciudad ideal. Y precisamente es una ciudad que se podía alimentar a sí misma, autosuficiente. Esto sería lo ideal, porque sería independiente políticamente. Y también se habla
también de la oikonomia. Es una palabra que nos suena familiar porque forma la base de nuestra palabra moderna, economía. Y todos los ciudadanos tenían una casa en la ciudad y una granja en el campo. Y la granja alimentaba a la ciudad. Entonces, bueno, si todas las ciudades tuvieran esto, serían autosuficientes. Es un modelo muy interesante porque nos dice que si queremos una buena economía necesitamos un equilibrio natural y Aristóteles estaba obsesionado con el equilibrio. Los humanos tenían que ser muy equilibrados, entonces tiene que ver con el equilibrio entre la ciudad y el campo. La ironía es que Aristóteles estaba en contra de lo crematístico, de hacer dinero para ti mismo. Y esto va en contra del equilibrio natural. Y esto lo llamo la paradoja urbana. Nosotros, bueno, vamos a vivir en las ciudades, como Joan estaba diciendo, cada vez más personas. Y entonces nos alejamos cada vez más de esta parte esencial de nuestra vida, la naturaleza. Y no solamente para que nos alimente, sino que también nos sostenga de otras maneras. Hay muchos estudios ahora que están surgiendo. Si estás rodeado de lo verde, pues te recuperarás mejor de una operación. Entonces, esto es una respuesta directa al mundo natural. La paradoja es que no hay una respuesta ideal sobre cómo organizarlo. Pero sí, totalmente. Bueno, yo apoyo, bueno, de hecho, creo que el paisaje es algo que donde hay que buscar un equilibrio. La sociedad y la naturaleza tienen que converger, puede suceder de diversas formas, pero creo que esta es la dirección que deberíamos tomar. Y creo que tendría que ser un modelo global. En este momento no lo es, pero creo que tenemos que hablar de cómo podemos conseguirlo. La visión de una buena vida es lo que estoy comentando. También tiene que ver cómo reunimos a la sociedad y a la naturaleza. Y creo que no es el modelo predominante de una buena vida que tenemos en estos momentos. Con Caroline, porque muchas de las cosas que trabajamos nosotros se quedan en el ámbito de lo específicamente relacionado con los valores intrínsecos del paisaje, la hidráulica, el aire, la vegetación. Y en cambio ella añade un tema más, que es la comida, que evidentemente paradójicamente es importantísimo. Porque, por ejemplo, yo ayer le contaba, ¿no? Donde yo vivía, en Barcelona, en un barrio, al lado habían vacas y íbamos a comprar leche a las vacas. Y en el patio nuestro teníamos conejos y gallinas, en el centro de Barcelona, y de vez en cuando pasaba un carro con verduras que venía del Prat y mi abuela le compraba alcachofas. Claro, esto, que es una cosa que, digamos, a los, ¿cómo diría yo?, a los progresistas, mis compañeros progresistas de la transición, esto les parecía horroroso. Y evidentemente con unas leyes drásticas lo han eliminado. Tú no puedes tener un perro malcriado en tu casa y 2 gatos, pero no puedes tener unas gallinas y un conejo, porque eso atenta a la ley de, bueno, la cosa esta de la, ¿cómo se llama?, de normas higiénicas, de las cosas higiénicas, etcétera, etcétera. Las vacas tienen que estar a 30.000 leguas y evidentemente las alcachofas del Prat, por otro lado, ya están totalmente contaminadas y no se pueden vender sin pasar una lectura de sanidad. Por tanto, el tema que ella toque yo creo que es fundamental, porque lo que tocamos nosotros respecto a la fusión ciudad-campo es simplemente los aspectos legados a temas de paisaje. Pero la comida. Claro, por ejemplo, el tema, que por otro lado son fundamentales también, ¿no? Pero sí. Que de alguna manera no tocan, y creo que si nos fusionáramos, esta señora y yo, para trabajar con la ciudad, creo que tendría más valor y crecería. Por eso estáis aquí los dos. Por eso estamos aquí los dos. Pero ahí seguimos con un orden así porque entraremos en el tema del diseño de las ciudades en base a la propia alimentación. Una pregunta, Joan, por ejemplo, para ti. ¿Crees que después de esta pandemia, de este tiempo repentino que nos ha tocado vivir, en el cual nos hemos visto, y sobre todo en las grandes ciudades, la gente cerrada en esos espacios privativos, sin posibilidad pues, de disfrutar de la naturaleza, hay como una especie de vuelta a la naturaleza, como en aquel libro que cuando en el siglo XIX Thoreau
propuso, Sí. claro, en esas ciudades industriales llenas de humo y de chimeneas, proponía en aquella obra de El Walden o en los Sí, bosques, sí, ¿no? Walden La vida en los bosques, ¿no? Sí, hay una vuelta en ese espíritu casi de Thoreau del siglo del XIX, ese romanticismo por la naturaleza. Sí lo hay y es un error. Eso es lo que quería. Perfecto. Porque, digamos, yo creo que la pandemia que yo creo que todos la hemos vivido en casa, ha demostrado que no es que nos tengamos que ir de la ciudad para ser estupendos, sino ha demostrado las deficiencias de la ciudad para resolverlas. Por ejemplo, la pandemia nos ha enseñado que nuestro espacio vital era nuestra casa, y como mucho el balcón o la terraza, porque fuera todo era un desastre. En cambio, si repensáramos las ciudades para que nuestro ámbito no fuera la casa, sino que fuera un barrio en el que hubiese prácticamente todo, creo que entenderíamos que cuando llegan situaciones de emergencia, como pasaba antes, es decir, yo reivindico mucho el barrio, yo soy de Sants, que es un barrio de Barcelona donde había de todo. Había de todo. O sea, yo fui a Barcelona, o sea, Sants, digamos, está del centro de Barcelona como 3 kilómetros. Y había desde siempre un metro que unía Sants con Barcelona y había 2 tranvías, el 56 y el 57. Yo hasta los 12 años no fui a Barcelona, porque no hacía falta. Fui a los 12 porque mi madre se empeñó que fuera un médico y me llevó un médico que estaba en el ensanche de Barcelona. ¿Vale? Por tanto, cruzar la Plaza de España de Barcelona, de Sants, cruzaba la Plaza de España y llegabas a Barcelona, porque históricamente allí había una cosa que se llamaba los burots, que era una aduana donde para entrar a Barcelona pagabas un peaje, ¿no? Quiere decir que el barrio lo tenía todo, había escuela, había lugares, había fábricas, evidentemente Sants era un lugar fabril, había parques, plazas, había todo. Los barrios en este momento en Barcelona no tienen nada, no tienen nada. De golpe hay un hipermercado que está en la Illa, tienes que ir a la Illa para ir al supermercado, tienes que ir no sé dónde, las tiendas del barrio no están nutridas, ahora hay esta cosa de blanqueo de dinero que son las verdulerías, que claramente es un sistema de blanqueo, que llega una verdura que tú no sabes de dónde viene y que no te puedes fiar porque el tomate no sabe a nada, etcétera, etcétera. Yo creo que la pandemia nos tendría que haber enseñado a modificar las ciudades, no a irnos al campo, porque eso es de fugir un problema. A ruralizar las ciudades, quizás. No solo naturalizar, sino reorganizar. Añadir naturaleza, obviamente, pero también añadir servicios de proximidad, añadir lugares de trabajo de proximidad. Es decir, de golpe las ciudades, todo está lejos. Todo el mundo tiene que coger el coche para ir a trabajar no sé dónde. ¿Por qué? Porque en los barrios ya no hay lugares de trabajo. Porque para ir al notario tienes que ir a Paseo de Gracia. Es absurdo. Por favor, que hay un notario en mi barrio. ¿Sabes? Sí, es una cuestión de escala, de organización, pero también... Hay que remodificar la escala de la ciudad, no irnos a la montaña. Es un tema de escalas, pero es cierto también que hay un exceso, yo no sé si coincidís conmigo, un exceso de gestos, de traer el verde en pequeñas intervenciones en las ciudades donde no hay un pensamiento profundo, simplemente son gestos. Pero bueno, sí, eso lo hablábamos ayer, es un repensar las ciudades. El tema del postureo, ¿no? Es decir, ahora de golpe toca el huerto urbano. Exacto. El huerto urbano es una de las tonterías más importantes que se han inventado. Sí. Bueno, lo hablábamos con ella. Yo creo que es mejor hacerte un jardín con rosas y petunias y las disfrutas que no hacerte 3 tomates que vas a tener que poner pesticida hasta ir y volver porque va a estar mal. Las 2 zanahorias que te van a salir van a tener el tamaño de mi dedo pequeño. ¿Vale? Pero claro, hay el postureo. Es que es lo que creo yo, que hay un postureo. Pero bueno, pues ahora... Me estoy excitando con este tema. Esta pregunta y es ya entrando en el tema en el que Caroline Steele es una experta, lleva desde el año 2000 estudiando, analizando esa relación, esa relationship between the food and the cities. Y usted habla de la industrialización, de ese suelo artificial
ese suelo artificial creado en los territorios a base de fertilizantes químicos, a base de productos provenientes del petróleo. Por ejemplo, indicar aquí, y aquí hay también científicos, el 50% de los átomos de nitrógeno que tenemos en el cuerpo son artificiales, proceden de esos abonos químicos a base de nitrógenos que evidentemente salvaron de grandes hambrunas a la humanidad, pero bueno, ahí están. Estos días, por ejemplo, en el COP, en esta Conference of Parties en Glasgow, en que diríamos en gallego morno, es decir, templados, acuerdos templados, más de postureo, como dice Joan, hablan de reducir el metano el 30%. El metano como un gas que provoca, bueno, pues que se mantenga allí ese efecto invernadero. El metano, que en gran medida, aparte de todo lo que es la industria del gas y del petróleo, se produce por la ganadería y sobre todo por la ganadería extensiva. Ejemplo está Brasil, y que aparte genera una gran deforestación, es decir, es una especie de pescadilla que se muerde el agua, es decir, es un círculo vicioso. Entonces, ese suelo artificial que se necesita para alimentar a las ciudades, yo lo que le quería preguntar a Caroline, que ella lo tiene claro, el futuro del mundo y, por lo tanto, la reversión del deterioro de esa huella ecológica que hemos hecho sobre el planeta, solo es posible revertirla si es a través de la alimentación. La pregunta, Caroline, es ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles serían las medidas urgentes, realistas también, que se pueden implementar desde ya? Bueno, de hecho voy a vincular su pregunta a lo que estábamos comentando antes. Es algo interesante porque está conectado, porque la alimentación siempre lo vincula todo. Y creo que esto me interesa mucho. Lo que ha hecho la industrialización es deshumanizar la vida, deshumanizar todo lo que hacemos. Entonces, básicamente, bueno, Joan anoche me hablaba de cómo el mercado local pues te puede vender sardinas, conoces a la vendedora. Entonces, es un nivel microcósmico. Entonces, tiene la misma estructura que el terreno sano. Una sociedad sana es así, es viva. Hay todo tipo de interacciones allí. Y básicamente, cuando estabas hablando, estaba pensando de la ciudad de los 15 minutos. Es una idea que es muy atrayente en estos momentos. Se está comentando en París. ¿Y esto qué implica? Implica devolver la vida, esta vida de filigrana a pequeña escala de los vecindarios. Y hay una analogía en el paisaje. Este modelo, este paradigma de, por ejemplo, bueno, utilizar los productos químicos en el territorio. Y bueno, voy a comentar algo que puede ser estereotípico. Esta cosa de cómo vamos a alimentar el mundo. Tengo que objetar fuertemente ante esta fórmula. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el mundo? ¿El mundo quiere que lo alimentemos? Alimentas a los animales más que los humanos, ¿no? Entonces creo que es una fórmula totalmente equivocada y subraya el problema. El problema es un problema de mentalidad. La idea de cultivar lo que se llama comida barata, que no existe, de hecho, y tengo que decir algo más. Si pensamos en lo que es la alimentación son cosas vivas que matamos para poder vivir. Entonces, ¿cómo puede ser esto barato? La comida es la vida. Entonces, por eso todo está conectado. ¿Qué es una buena vida? Esta es la cuestión que tenemos que preguntarnos. La buena vida, pues bueno, sí, puedo ir al mercado, la vendedora me conoce bien, me dice que compre sardinas hoy, pero si vivo en el campo, puedo cultivar comida como quiero hacerlo. Y creo que es un ejemplo muy bueno. Para mí, una de las obras más importantes escritas en el siglo XX y bueno, un libro muy inspirador que se escribió en los años 70 y no sé si conocen esta obra, Spiciform, no sé si la gente lo conoce y
Se habla del hecho de que básicamente pensamos que hemos resuelto el problema de la producción, porque la industrialización nos da esta idea y, bueno, simplemente se puede externalizar este coste de la vida. Pero en esa obra se habla de un granjero que estaba cultivando productos industriales para vender a la ciudad y, bueno, no le preocupaba lo que le estaba haciendo a la tierra y el agricultor le decía, bueno, no quiero hacerlo de esta manera, pero nadie me paga para hacerlo de otra manera. Yo prefiero hacerlo de otra manera, más orgánica, más biológica. Si lo llevamos a la economía, el significado original de la economía era sobre la relación entre nosotros y el territorio, entre el humano y el paisaje, y cómo podemos equilibrar estos dos aspectos. Entonces, el modelo industrial del que habla no tiene futuro, pero hay una gran cantidad de intereses ocultos en decir que, bueno, es la única manera de poder alimentar el mundo, entonces no hay que confiar a la gente que habla así. Y necesitamos lo opuesto, tenemos que rehumanizar, revalorizar, poner la alimentación en el centro de nuestra economía. Es lo más valioso de nuestras vidas que tenemos que producir. Es como la vida. ¿Cómo podemos considerar que es algo barato? Y si nos concentramos en esto, si organizamos nuestras vidas en torno a ello, si construimos sociedades en donde todo el mundo coma bien, entonces va a ser muy revolucionario, pero también muy interesante. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es la buena vida? ¿Qué nos hace felices? Cosas sencillas, de hecho, el contacto con la naturaleza, tener tiempo. La industrialización ha erradicado también muchas cosas, ha modificado la tierra, la gente y el tiempo. El capitalismo industrial debería decir, algo que también se mencionó ayer. Entonces necesitamos una nueva economía, nuevas visiones de la buena vida, y todo está conectado. Entonces no se puede considerar un aspecto aislado, hay que considerar todo el espectro. Es necesario cambiar el modelo productivo, ¿no? Sí, por supuesto, y no externalizar el coste de lo que cuesta la vida. Hay que internalizar este coste y aprender a disfrutarlo. Porque estoy de acuerdo con usted, pero yo sí que cultivo tomates en mi finca de Londres y son muy buenos, por cierto, y no utilizo pesticidas. Pero estoy de acuerdo con usted, no hay que ver esto como un hobby, sino que hay que rehumanizar y revalorizar el sistema de alimentos, que es otra cosa diferente. Para los dos, esta pregunta ¿es posible diseñar o repensar las ciudades desde la necesidad de alimentarlas, desde la alimentación, desde la producción de alimentos? ¿Cómo serían esas ciudades? Bueno, yo no hablo de alimentos, porque no es mi especialidad, pero hay otros temas que sí son mi especialidad, que es el aire y la vegetación. Y sí, hay que rediseñar las ciudades para que el aire sea mejor y para que haya más biofilia y para que haya más, porque es un tipo de alimento muy importante también, ¿no? Hay que rediseñar en pequeña escala. O sea, el error de muchas veces del planeamiento es las grandes escalas. Cuando tú propones grandes escalas, eso no se produce o se produce erróneamente. Hay que tener acciones quirúrgicas de pequeña escala sobre las ciudades que permitan mejoras también de pequeñas escalas. El barrio, la zona, la circulación general, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer, evidentemente, a partir de una legislación y de gobiernos que entiendan eso. Sí, sí. Que hay muy poco. Absolutamente, exactamente. Ese es el problema también. Y sobre la comida, sí. Carolina por ejemplo, lo explicará mejor. Un tema hablando de comida y en este tiempo de pandemia, además quedó retratado claramente, los países con mayores índices de obesidad y de diabetes fueron los que sufrieron mayormente la pandemia. Si no es posible, desde esa lógica empresarial, los políticos, los policy makers, los que hacen las leyes, pueden incidir, obligar desde una perspectiva más de salud, más como de una cuestión nutricional, y poder incidir desde ahí, sino para ir cambiando este modelo tremendo de depredación y de productos, de alimentos Frankenstein, que llamas tú en tu libro de Hungry Cities.
Ese es un posible camino más corto para tomar decisiones más rápidas, la cuestión salud, la cuestión... Los políticos están aterrorizados por la comida. ¿Por qué? Porque si observamos la historia, cualquier político que ha querido controlar el alimento normalmente acabó muy mal. Por ejemplo, Luis XVI conocía la geografía de París y normalmente, claro, París no tenía acceso al mar, por tanto era muy complicado alimentar a los parisinos. Y Luis XVI tuvo que tomar una serie de decisiones. Luego hubo una explosión en Islandia, hubo una falta de alimento, etcétera, y le echaron la culpa. Cuando luego sucedió la industrialización, bueno, pienso que estoy hablando demasiado rápido, dice la ponente, porque estoy escuchando el español de fondo y creo que vamos muy rápido. Bueno, cuando sucedió la industrialización, ese es el motivo por el que los políticos estaban encantados de dar la responsabilidad a la industria alimentaria de alimentar a la población, porque ese siempre fue su deber más desagradable, alimentar a la gente. Y por supuesto nadie quiere que le digan lo que tiene que comer. Ayer estaba escuchando a un ex primer ministro británico y le preguntaban, ¿usted debería pensar, piensa que deberíamos decirle a la gente que tiene que comer menos carne? Por supuesto que no. No se puede imponer este tipo de restricción alimentaria en la gente. Pero el mercado no genera una dieta buena. De hecho, el mercado genera un montón de alimentos ultraprocesados, alimentos bajo marca, una industria alimentaria muy consolidada. No sé si habéis visto esa gráfica que muestra de que cada marca que conoces como Coca-Cola, Cornflakes, Kellogg's, etcétera, cada una de esas marcas forma parte de una rama de un árbol que tiene como en total 9 ramas con 9 macroempresas que controlan todo el sector alimentario. Entonces, los políticos dicen, yo no controlo el sistema alimentario, porque cualquier control que ejerza va a encarecer la comida. Y, por cierto, hay que comer menos carne. Ningún político quiere hacer esto. Por lo tanto, tenemos un problema ingente que afrontar. Entonces, creo que esa sociedad civil la que tiene que decidir por sí misma, es decir, nosotros somos los que tenemos que exigir que los gobiernos intervengan en el mercado libre, como se dijo, de los alimentos, como se dijo en el panel previo, que no hay ningún mercado libre, por supuesto, pero evidentemente también tenemos que hacer un ejercicio de placer con los alimentos. Por eso, esto me lleva también al tema de la reforma territorial y a la reforma fiscal. No podemos hacer que los alimentos sean más caros, no podemos hacer esto y no podemos desintegrar todo el sistema de la industria alimentaria que está destrozando el planeta. No podemos hacer eso sin darle algo de vuelta a los ciudadanos. Es decir, tenemos que mejorar el acceso a los terrenos, tenemos que hacer que haya más agricultores, tenemos que compartir los espacios como con los jardines urbanos, las huertas urbanas. Por cierto, a mí me interesaría hacer contigo una sociedad de agricultura ecológica. Tenemos que hablar de esto más adelante, pero bueno, tenemos que devolverle a los ciudadanos esa libertad. Tenemos que hablar de mejorar la agencia de los ciudadanos. Si queremos mejorar sus vidas, no podemos establecer todo alrededor del consumo, sino que tenemos que centrarlo en el placer. No hay nada más fundamental en la vida de las personas que el fabricar, el hacer cosas, como decíamos en la sesión de ayer. No somos solo consumidores, tenemos que ser fabricantes, tenemos que ser productores. El alimento no es lo único que me interesa, pero es que el alimento es lo más central, lo más importante, cuando nos comprometemos activamente. Por tanto, tenemos que exigir a los políticos que se involucren, pero nosotros tenemos que presionarles para que tomen acción. Tiene que ser un movimiento político de base. Más concretamente a Joan, pues como se define como un no teórico, pero sí un gran arquitecto que ha ejecutado proyectos de una enorme valía. Hay un problema que generan los alimentos, la producción de alimentos en las ciudades, que son los desechos.
Entre los desechos de alimentación en las ciudades generan entre el 8 y el 10% de los efectos de gases de efecto invernadero. Según la ONU, los últimos datos que maneja la ONU, entre el 25 y el 30% de los alimentos del mundo se desperdician. Ya está en la agenda urbana el cómo se reciclan en las ciudades esos alimentos que se desperdician. Es posible, Joan, que en el diseño, en ese repensar las ciudades, tengamos en cuenta, porque es muy difícil reciclar en las ciudades. En el libro de Caroline, ella habla de que unas famosas salchichas que había en Tottenham, the famous sausages en Tottenham, que se hacían con los desperdicios de las sobras de la comida de Londres. Y era una forma de cerrar el círculo, ese eslabón perdido que hay en la cadena de la alimentación, que es cómo reciclar los desperdicios de la comida. Eso evidentemente ya no se hace. Por eso la pregunta, Joan, es, las ciudades no están pensadas para reciclar, por ejemplo, alimentos, ni para reciclar en general. ¿Cómo tenía que hacerse? No están pensadas, pero a fuerza obligan. Nosotros, aparte de recuperar la zona donde estaba el antiguo vertedero de Barcelona, construimos también una es que no me sale en castellano, deixallería. ¿Lechería? No, deixallería es donde de desechos, así, sí. un Sitio donde se trataban los desechos de Barcelona. Precisamente se construyó para poder cerrar el vertedero, ¿no? Este edificio para tratar los desechos tenía varios niveles. Uno de ellos era la cremación, otro era el compostaje, etcétera, etcétera, separación, secado, tal, ¿no? Se hizo pensando en una previsión de crecimiento de Barcelona baja, porque Barcelona Barcelona en sí ya no sube de habitantes, sino que va bajando incluso la conurbación, ¿no? Pero al cabo de 2 años, que empezaba a estar a su nivel, digamos, alto de funcionamiento, cuando llegó el 2008 cayó en picado. Porque el 2008 con la crisis, la gente empezó a reutilizar en sus casas la comida, los desechos. Es decir, no se producía, cayó como a la mitad la producción de basura de Barcelona. Interesante será. Eso quiere decir que ante una situación de necesidad fuerte, que no ha habido en la pandemia no ha habido eso. En la pandemia, al contrario, ha subido el consumo y ha subido los desechos. Porque, bueno, a pesar de que, bueno, generalizaré, pero todos nos hemos quedado en casa y hemos cocinado más y hemos tomado unas toneladas. Pero, ¿qué quiere decir? Que seguramente con una educación más ligada a un nivel de conocimiento de tu propia economía, el desecho sería inferior. Por tanto, el tema de desecho tiene dos vertientes. El individual, que tiene que ver con una educación. Por tanto, tendría que haber un sistema educativo que explicase cómo es el reciclaje de las cosas que tú consumes, la ropa, por ejemplo, ¿no? También la comida, pero también el famoso tiempo de desecho de los aparatos, ¿no? Es decir, que a los 10 años sabes que la obsolescencia programada. Eso es, la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Por tanto, una educación sobre ese aspecto, sobre la ciudadanía y luego unas leyes, coño. Es que al final tenemos que funcionar con unas leyes. Sí. Y nosotros se nos pide mucho a nivel individual, sin unas leyes que lo pidan, y lo hacemos todos de mutuo propio. Yo no conozco a nadie que compre ya leche sin desnatar. No sé, yo si alguna vez cojo una leche sin desnatar, las señoras de alrededor me miran como si fuera un criminal de guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una educación genérica que nadie nos ha obligado a consumir de una manera determinada. Bueno, pues esto con leyes funcionaría mejor. Yo creo que es la única manera, ¿no? Eso o la concienciación. Nosotros y tú trabajamos para Inditex. Inditex tiene una... Sí, ¿no? ¿Para Zara no trabajaba? Ah, vale, yo sí. Tú trabajas. Sí. En Inditex tiene una agenda 2000, creo que es 23, para
que todo lo que se produce se recicle y todo venga de productos reciclados. Bueno, eso te lo hace por las razones que sea, te lo hace un productor y lo obliga en su propia fábrica, pero eso podía hacer un político con su propio país, ¿no? Y en cambio no se hace. Antes has hablado de un tema que ella también ha recogido, que es el tema de los seguros médicos. Es decir, los seguros médicos impulsaron el cinturón de seguridad. Los seguros médicos impulsaron el casco en las motos. Los seguros médicos ahora impulsan el gravamen de las bebidas con azúcar. Bueno, los seguros médicos son los que mueven a los políticos. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, el tema del aire de la ciudad. El tema de que si sería más fácil ir por esa vía, por la vía de la salud. Claro, por ejemplo, el aire de la ciudad, que no es un tema de consumo que se pueda comprar, pero el aire de la ciudad tendría que estar, digamos, los seguros médicos tendrían que impulsar el control del aire de la ciudad, porque es donde se producen una cantidad de muertes directamente por razones de respiración, pero algunas no ligadas a respiración, sino a otras enfermedades que yo creo que tendrían que apretar por ahí. Perdón. Bueno, ahora entrando ya, siguiendo en el tema de ciudades, durante la historia de la humanidad siempre el hombre, las mujeres hemos intentado, la sociedad ha intentado crear sociedades ideales, ciudades ideales. Ahí está la utopía de Tomás Moro con sus 54 ciudades-estado. Las propuestas que se han ido haciendo a lo largo de la historia de ciudades ideales que siempre fracasaron. El propio Le Corbusier con su ciudad radial de 1935, que creaba aquellas franjas para meter el tema rural y fracasó. Aquel proyecto con el que estuvo en los últimos años de su vida Frank Lloyd Wright, Broad Acre, que era aquel proyecto tremendo que se llamaba Ausonia, un proyecto utópico de que cada quien tenía una finca, no recuerdo cuántas hectáreas, una casa, producía, y eran como pequeñas células autosuficientes. Los arquitectos de aquella generación intentaron, y lo intentaron muchos, el propio Lucio Costa y Oscar Niemeyer en Brasilia, las ciudades ideales, la sociedad ideal. Siempre soñamos con una sociedad ideal y también nosotros los arquitectos. La pregunta ¿es posible seguir soñando con esa sociedad ideal como algo muy genérico y por lo tanto que va a fallar? Como bien tú también indicabas, Carolina, en tu libro, por ejemplo, las utopías genéricas al final no sirve. La utopía sirve como estrategia filosófica, pero hay que ser realistas. Entonces, ¿es posible o debemos seguir soñando para...? We can't stop. No podemos dejar de soñar. El soñar, bueno, yo sueño muchísimo por la noche, pero soñar, de hecho, forma parte de lo que somos. Es muy interesante con James Lovelock, que seguro que lo conocéis, ha tenido una trayectoria muy interesante como científico y habla como los humanos como la conciencia de la Tierra, lo cual me parece un concepto muy bonito. Aunque seamos muy malos, seguimos siendo la conciencia de la Tierra y podemos soñar e imaginar. Y esto es fenomenalmente importante. Si perdemos esa capacidad de soñar, lo perdemos todo. Pero el motivo por el que inventé esta palabra, Citopia, y porque utilicé el término griego, es que había descubierto que el alimento, la alimentación, genera todo nuestro cuerpo, en el cerebro, en el cuerpo. A los 25 años... todo tu cuerpo está creado, generado por todos los alimentos que has ingerido a lo largo de tu vida. Entonces, la mente, el cuerpo, la política, las ciudades, los paisajes, el clima, todo está generado, provocado por el alimento y nuestra capacidad de existir en el planeta. Por tanto, si vemos el mundo a través de la lente del alimento, esto nos da una alternativa, la utopía, como dice usted. La U de utopía, no sé si lo sabéis, es una doble derivación que puede ser una cosa positiva de EU, que significa positivo en griego, o U, que significa no en griego. Entonces a la vez puede ser bueno, pero puede ser no. Entonces, a mí me deprimió mucho entender la etimología de la palabra utopía, porque, bueno, puede ser que no tenga sentido pensar cuál sería esa sociedad ideal, porque no puede existir por definición. Y por eso inventé la palabra zootopia, porque
pensé que si valoramos el alimento y colocamos el alimento en el centro de todo lo que hacemos, pues pienso que alrededor de ese buen alimento podemos acercarnos más a la utopía. Por cierto, Santiago es una buena zootopía. Quiero decir, llevo aquí 24 horas, pero comí genial ayer, o sea que no sé si conocéis a William Gibson, ¿conocéis a William Gibson? Que ha dicho, el futuro ya está aquí, solo que está mal distribuido, pues esta es la misma idea. Entonces, volviendo a lo que decía Joan, si a lo mejor no es interesante tener esas enormes visiones. Este edificio, de hecho, es una enorme visión. No sé si funciona o no en términos de utilidad. Es bonito, me gusta estar aquí. Pero si nos centramos en las cosas que son alcanzables, no habría motivo por el que no pudiéramos conseguir una escuela, un mercado local, un notario, un parque en cada de nuestros barrios para facilitar el acceso a la tierra y a los servicios de todas las personas. Porque no, es un sueño y una visión. Sin sueños y sin visiones no hay nada. Tenemos que seguir soñando, pero también tenemos que ver qué cosas son alcanzables. Y esto ya está sucediendo en todo el mundo. Están sucediendo cosas buenas por todo el mundo. Por tanto, hay motivos para la esperanza, pero es como una especie de corriente oceánica. Tenemos la corriente principal, que son las ideas del siglo XX sobre lo que es una buena vida, que son consume, 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 y luego hay una infracorriente que va por debajo, y estoy interesada en ver dónde se van a encontrar ambas corrientes y dónde va a suceder el cambio. Ideales, ya no eres de esa que, evidentemente no eres de aquella generación que soñó en el siglo XX. No, te lo diré al revés. Ya estamos en la utopía. Perfecto. No todos. No todos. Vosotros estáis en la utopía. No todos. No todos, sí, no todos. Los hombres blancos ricos ya están en la utopía. Algunas mujeres blancas ricas ya están en la utopía. Las mujeres blancas middle class se lo están trabajando. Los gays nos lo estamos trabajando. ¿Sabes? Es decir, la utopía para unos ya existe. Ya la ciudad les funciona, ya hay un coche que funciona, ya pueden ir a las Maldivas. Por lo tanto, ya viven en una ciudad utópica, en un mundo utópico. Los demás nos lo estamos trabajando y nos lo estamos ganando a esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que los que creemos que la ciudad tiene que ser mejor, hay que trabajárselo. Efectivamente. Hay que trabajárselo. La utopía es arremangarse y ponerse. No es diseñar una ciudad que, decimos, los que hemos sido comunistas de jóvenes, sabemos que Dios no existe y que el comunismo tampoco. Digamos, ¿no? Sabemos ya dos cosas, ¿no? Ahora sabemos que la utopía, digamos, es una cosa que hay que trabajarla. Y si yo quiero que mi barrio sea mejor, pues, o si yo tengo un encargo para hacer un trozo de sitio y tal, pues en lugar de pavimentarlo y poner farolas, pues a lo mejor dejaré un suelo drenante, haré que el agua no vaya a una cloaca, sino que vaya al acuífero, plantaré árboles diversos para que pasen cosas, construiré como hemos hecho, que eso Anacho también ya lo conoce, haremos unos hoteles para insectos en medio del barrio para que el barrio vuelva a tener abejas y vuelva a tener mariposas. Bueno, eso para mí es la utopía, que en mi barrio haya mariposas, hay que currárselo. Joan, la utopía es eso. No sé, Eduardo Galeano, cuando hablaba cuando le preguntaba, pero la utopía está en el horizonte y claro, cuando caminas hacia ella se mueve. Entonces le dice, pero entonces ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Sí, y la utopía es la mirada larga, pero se tiene que llegar con paso corto. Y los arquitectos como tú, desde la concreción en proyectos estupendos, o la teoría y la lucha por que entendamos la alimentación como un elemento distorsionador y que deteriora los territorios, bueno, pues eso es una señal de optimismo, ¿no? para quienes estamos aquí escuchándoos esta mañana. Vamos a ver, la siguiente bloque, ya porque también estamos ya un poco justos de tiempo. Hemos expoliado territorios, hemos alterado los ecosistemas, hemos alterado la biodiversidad, que ha sido una evolución de 4.000 millones de años. ¿Estamos ya en el antropoceno? Esta es una pregunta, porque hay
En la ciencia nunca hay unanimidad, hay amplios consensos. Unanimidad es difícil en la ciencia. Hemos generado un nuevo ciclo geológico. Esa es una pregunta que me gustaría que me respondieseis. Un poco también hilando dentro de este bloque de medio ambiente y con el panel anterior. Estamos en el antropoceno, Caroline, estamos en el antropoceno, Joan, además de en la utopía. I think undoubtedly. Creo que sí, sin duda. Y creo que esta fase ya se ha terminado. Y quiero aprovechar también lo que dijo Joan, que estamos en el grupo de personas blancas privilegiadas. Pero estoy encantada de que dijeras esto porque es muy importante. Y siempre hablo de lo que es una buena vida desde el punto de vista occidental, porque yo soy una persona occidental y es donde me criaron. Pero también trato de dar un contexto global, porque lo que está pasando es que el mundo está observando lo que nosotros hemos creado en los siglos XIX y XX y pensando que esa es la buena vida. Y alguien habló en el panel de ayer sobre el hecho de la tecnología y el diseño y el valor de la cultura. Y yo hablo también mucho de esto. Cuando tenemos esta idea de lo que es el progreso y la buena vida, tenemos que tener mejor tecnología, que nos permita destrozar mejor el planeta, aumentar la desigualdad, etcétera. Entonces, muchas veces esas externalidades no son visibles porque están en otros lugares, en el sur, y, por ejemplo, estoy hablando también del Amazonas, que se está destruyendo para poder alimentarnos con esa carne que comemos todos los días. Pero esa buena vida que creemos que estamos viviendo no es una buena vida, porque una vida solo es buena si no tiene esas externalidades, si no depende de externalidades. Y nuestra vida depende de muchas cosas externas. Entonces puede que parezca buena, pero no lo es. Es como la fachada, pero no vemos lo que queda detrás de ese telón. Y otra cosa que quería decir es que principalmente soy tan apasionada, otra vez lo repito, porque soy tan apasionada en generar una nueva idea de una buena vida. Tendría que ver con redistribuir la riqueza y la tierra. Esto no lo podemos olvidar porque son como los elefantes blancos que están siempre en la habitación y que no podemos dejar de lado. Y tiene que ver con el norte global y el sur global. Y lo que me gustaría saber es que una persona de 15 años que vive en África no piense que la única buena vida sea la de ir a una metrópolis, conseguir un buen trabajo, comprarse un coche, etcétera. Ya sé que todo el mundo dice, vale, entonces ¿qué quieres? ¿Volverte a la selva? No, no es eso, pero tenemos que pensar en cómo debería ser una buena vida. Yo me estoy volviendo un poco anarquista, no sé lo que piensas tú, pero de hecho los anarquistas odian al capitalismo tanto como los comunistas, pero los anarquistas tenían esta visión de una buena vida que en lugar de decir una persona tiene que crear riqueza, es decir, trabajar en la fábrica de Adam Smith y, ¿sabes? Meter tornillos toda la vida y pensar, qué buena vida tengo. Tengo un trabajo de 8 horas poniendo tornillos. Genial. Los anarquistas dijeron, no, esa economía no es lo que vale. ¿Por qué no cultivar mis zanahorias por la mañana? Trabajo en la carpintería por la tarde y por la noche me siento y escribo poesía. ¿Por qué no somos capaces de diseñar una economía alternativa que nos permita hacer esto? ¿Qué es bueno para cada persona? Yo no lo sé porque no soy científico, pero escuchas a la gente y como decían en el panel anterior, efectivamente ya estamos en el antropoceno, ¿vale? Bien. ¿Eso es bueno o malo? Pues tendrá sus cosas buenas, que no sé cuáles son, pero las tendrá. Es decir, si somos capaces de esta generación de huella general que tenemos sobre la Tierra, trabajar desde lo positivo no está mal. Por ejemplo, en tanto que nosotros podemos trabajar con la naturaleza positivando situaciones, está bien, por ejemplo, lo del Amazonas, ¿no? O sea, cuando echen al señor este, que algún día lo echarán, al Bolsonaro, cuando los fabricantes de
de no sé qué hacen soja o no sé qué hacen, Sí, que plantan para que coma no sé quién. Cuando todo eso lo podemos revertir, podemos replantar, porque sabemos cómo hacerlo y cómo crear de nuevo biodiversidad. Por tanto, de la misma manera que somos capaces de destruir, seguramente tenemos medios para volver a construir. Por tanto, estar en esta época no es mala. La Si época, somos capaces de revertir claro, la situación. sí, es decir, mi socio, que sabe más de estas cosas que yo, siempre dice, lo hemos hecho mal hasta ahora. Sí, Y eso tenemos que tenerlo en la cabeza. O sea, el dibujo que hice ayer por la noche está mal. El de hoy tiene que estar bien. La decisión que tomamos ayer estaba mal. Ya. La de hoy tiene que estar bien. sí, sí, Eso es lo que podemos hacer. Y si el clima está cambiando, tendremos que cambiar nosotros también. Sí, Y- pero el clima no sabemos hacia dónde va a cambiar. Fíjate Claro, por lo que, eso, porque como no hay esa unanimidad por parte de los Claro. científicos, pero bueno, lo tendremos que que contaban en cambiar. el panel anterior sobre el efecto del clima en Galicia, que parece que es como el Como es contrario al del que uno contrario, enfría esperaría. y no permite. Bueno, estamos en el turno de preguntas, ya tenemos el tiempo limitado. Bueno, el tiempo con dos pensadores de esta categoría, con ese pensamiento profundo que necesita y que demanda este tiempo, pues se nos ha pasado rápidamente. Joan, Caroline, entonces abrimos un turno de preguntas. ¿Sí? Sí. Hola, buenas Hola. tardes. Quería hacer una doble pregunta, creo que es compleja, pero bueno, a ver si me pueden responder los panelistas. La primera parte sería alrededor de un tema que en arquitectura se está tratando con mucha profundidad en esta década que comienza y en la anterior, que es arquitectura feminista y arquitectura amable con las personas con discapacidad, que es también importante, ¿no? Y es algo que sobrevoló un poco durante la conversación, pero es la arquitectura o el diseño, la habitabilidad amable con las personas que tienen algún tipo de problema auditivo, ceguera, mental, discapacidad física. Los que somos hijos o tenemos en nuestra familia personas así, sabemos que el día a día de estas personas en la vivienda, y la que fue consejera de vivienda lo sabe, y también como arquitecta, es un problema, ¿no? ¿Cómo abordamos esta situación? Y la segunda parte, que ya termino, es un problema que estoy seguro que la señora Taboas también conoce como antiguo miembro del Gobierno gallego, que es la despoblación en Galicia, ¿no? ¿Y qué hacemos con esas aldeas que quedan abandonadas y esos territorios que quedan abandonados y esos planes ambiciosos además que hubo, ¿no? Tanto en los 90 como en los 2000, para abordar ese problema, ¿no? ¿Cómo transformamos los lugares que están padeciendo la despoblación, no solo en Galicia, sino también en el resto de España? Muchas gracias y felicidades por la conversación. Gracias. Caroline, Joan, Bueno, sobre el tema de la arquitectura, por ejemplo, todo el tema de minusvalías, no sé si sabrás o has estudiado, es un tema que aparece a partir de la guerra de Vietnam. La proliferación en Estados Unidos de gente con problemas físicos procedentes de la guerra de Vietnam dio pie a la creación de una serie de leyes sobre accesibilidad accesibilidad básicamente y ayudas a la gente que tenía ese tipo de problemas. Y eso se trasladó a todo el mundo. Es decir, cuando aparece una necesidad muy bestia, aparecen soluciones, realmente siempre van detrás del problema, ¿no? Ahora, no sé si estáis al caso, en Barcelona, en Igualada, ha habido el caso de una chica que a las 5 de la mañana llamó a su madre diciendo voy para la estación y en un descampado sin cámaras fue violada. Ahí, claro, eso ya es una cosa que vamos muy tarde para implementar situaciones, primero, de educación, segundo, de control y vigilancia de algunos lugares para que no puedan producirse situaciones así, ¿no? En Barcelona tenemos un protocolo, BIMSA, que es quien controla los proyectos municipales, tiene un protocolo de reestudiar los proyectos para que cosas tan sencillas como que no hayan recodos, que no hayan lugares sin salida, que los pasos sean más anchos, es decir, que cualquier lugar tenga siempre vías diversificadas de salida. Y en ese sentido hay mucha atención a ese tipo de situaciones. Siempre actuamos a posteriori, porque la ley siempre aparece a posteriori, pero está claro que poco a poco y cada vez más se está
dando respuesta a esos problemas, que son problemas muy graves, ¿no? I mean, I could take your La segunda pregunta que hablaba de estas aldeas que quedan desiertas, me, me estoy escuchando a mí misma. Bueno, creo que sucedió algo muy interesante durante el confinamiento. La gente descubrió que podía teletrabajar y que ya no tenía que ir a ningún sitio. Entonces, si pensamos en esa antigua división entre ciudad y campo, que es una de esas utopías de las que hablábamos, también Ebenezer y su ciudad jardín, que hablaba de ese imán del campo para la ciudad, tiene que ver con esa dualidad a la que me refería antes. La gente vive en ciudades porque es la única manera de estar conectados con los demás, pero a la vez echan de menos a la naturaleza y quieren encontrar una manera de combinar ambas cosas. Pero ahora hemos descubierto que podemos vivir en la naturaleza, en el campo, y a la vez ser periodista, arquitecto, banquero, etc. Esto creo que es transformador. Y creo que vamos a ver, por cierto, yo estoy pensando que tengo que hacer algo así, a lo mejor no comprarme una finca en una aldea abandonada, pero sí que mudarme a algún sitio verde y vivir allí mi vida. A lo mejor empezar incluso una comunidad, que ahora es más posible que antes. Eso tiene que ver con lo que yo decía de qué es una buena vida. Y volviendo al tema de este panel, que es el territorio. ¿Cuál es nuestra relación con el territorio? Todo a lo largo de la historia de la humanidad hemos querido vivir bien en un lugar y es esa conexión con la tierra la que tenemos. Y hay tantos lugares abandonados, tan bonitos, que no se conforman con esa idea del siglo XX de una buena vida, que es acción rápida, moviéndose de un lado a otro de la ciudad. Ahora creo que tenemos que tener una visión nueva para una nueva vida. Y creo que las aldeas abandonadas son perfectas. Así que creo que esas aldeas van a volver a ser habitadas. No creo que sea solo por doctores y por abogados. Creo que sea también por granjeros, por agricultores, que va a ser muy positivo desde el punto de vista económico, pero también cómo nos redistribuimos en el territorio. Por ejemplo, el tamaño de los... O sea, hablo de Cataluña, pero que lo conozco más, pero creo que debe ser igual en Galicia, ¿no? El tamaño de los pueblos habitados generalmente baja cuando resulta que no pueden tener una escuela. Y entonces las escuelas se redistribuyen. En cambio, yo tengo muchos amigos de mi edad que han tenido hijos problemáticos, porque la gente de mi edad siempre, los hijos han sido problemáticos porque les han dado demasiadas cosas, etcétera, etcétera, que buscaron en las escuelas unitarias de los pueblos pequeños la manera de resolver eso. Y ha funcionado muy bien. Es decir, las escuelas de pueblos pequeños que no se pueden permitir un instituto o una escuela que vaya por edades, sino que tienen que tener en el aula gente que va desde los 6 hasta los 16 no, pero 14, son escuelas que tienen un rendimiento y dan una educación por empatía entre mayores y pequeños más importante y más interesante que la que puede dar escuelas más grandes que dividen por edades a los alumnos. Por tanto, yo digamos, lo que reivindicaría sería que en lugar de que desaparecieran esas escuelas para integrar en institutos de pueblos cerrados, al contrario, que fomentaran la existencia de escuelas unitarias en ciudades pequeñas. Porque muchos padres marchan de los pueblos porque tienen que llevar a sus hijos a un instituto que está pues, a 40 o 50 kilómetros y eso es un error. Habría que revisar esta estrategia de ocupación y desocupación de escuelas con mucho cariño y con mucha mano izquierda, digamos, ¿no? Yo, por el tema, que quedan 2 minutos y lo que hablaba de las aldeas abandonadas, es que yo creo que en Galicia se ha dado mucho, yo un poco en línea con lo que hablas ahora de las escuelas, esa relación territorio-presa, territorio-depredador. Es decir, hay territorios que sirven solamente como productores de recursos naturales. Se abandona y las escuelas, se abandona todo. La gente tiene territorios atracción, territorios imán, por distintas razones y bueno, son procesos que hay que revertir. Tenemos 2 minutos y yo solamente sé que hay muchas preguntas, no va a dar tiempo porque creo que los tiempos están totalmente pautados. A mí sí me gustaría, a modo de resumen, una última cuestión a Caroline y a Joan.
como una especie, como que vuestra respuesta pudiese ser un mensaje corto, esos 140 caracteres en los que argumentamos y nos expresamos en estos tiempos. Y no como táctica, sino como un posible título de una posible estrategia filosófica. Es posible, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde nuestra disciplina, proponer un guión, un esquema básico, desde el cual construir un discurso ético, un discurso urgente y un discurso necesario con el que hacer frente a los retos que tenemos, porque si no lo que tendremos que hacer es agarrar una nave espacial y abandonar el mundo, como lo están intentando algunos desde hace unos meses. Pagar una nave y marcharnos a otro planeta. Esa es la pregunta a modo de resumen. Disculpar por el tema de los tiempos pautados, el que no pueda haber más preguntas. Caroline, Joan. I mean, food. El alimento está en el centro de nuestras conexiones más importantes. Nos conecta con otras personas y nos conecta con la naturaleza. Cuando comemos, literalmente nos comemos el planeta. Por tanto, si valorizamos el alimento y si lo colocamos en el centro de nuestro pensamiento y si construimos una sociedad en la que todas las personas comen bien, y quiero decir, comen sin dependencias externas, comen, bueno, normalmente se dice que en un bol de sopa está todo el universo, y es cierto. Tienes ahí todo, te estás alimentando tu cuerpo, tu mente, tu sociedad, etcétera. Entonces, si pensamos en las personas que hicieron la sopa, si pensamos en los agricultores que nos dieron las verduras, etcétera, podemos construir esta zootopía. Es un tuit muy largo ese, ¿eh? Es un tuit larguísimo. El tuyo. Sí, pero con más gente. Ok, perfecto. No Multidisciplinar. solo los arquitectos. Multidisciplinar. Ese es el mensaje. Y de verdad que me alegro que hayas dado ese mensaje, porque estamos a veces demasiado ensimismados en el hecho estético sin entender que esto es tan complejo y tan multidisciplinar que o acometemos esto entre todos o no hay resolución posible. Fíjate la riqueza que ha sido que estuviera Caroline hablando. Por eso estáis aquí los dos. No, yo no, ella. Estáis aquí los dos. Agradeceros de verdad. Caroline, thanks a lot. Thank you, Boo. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a vosotros y a la organización de este evento. Nos vamos.